Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica de Consultoría Internacional Público-Privado Galenos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso Toma, Manejo, Transporte y Conservación de Muestras de Laboratorio. La ponencia de esta noche es para cargo de la licenciada Danitza Álvarez. Sin antes darle algunas recomendaciones, por favor mantener los micrófonos apagados a menos que la licenciada solicite su participación. Para la entrega del certificado, material de estudio y la clase grabada, les dejaré los números en el chat. Cualquier duda o consulta los responderá la licenciada al finalizar la ponencia. Buenas noches, licenciada. Puede empezar, por favor. Bien, muchísimas gracias a todos por estar presentes y muy buenas noches a cada uno también, ¿no? Doy las gracias a cada uno de ustedes por estar presente, por tomarse la molestia de poder participar en estos cursos, en estas clases de capacitación. Ah, bien, como sabrán, mi nombre es Denise Álvarez León, soy bioquímica farmacéutica de profesión. Me encuentro trabajando en el área de laboratorio también, por lo que me gustaría a lo largo de toda esta clase también de igual manera poderle transmitir todo lo que vamos a ver en el clase, lo que conlleva toma, manejo, transporte, almacenamiento de muestras, a partir también de ejemplos y también experiencias, ¿no? Bien, sin más que agregar como manera de presentación, vamos a empezar compartiendo pantalla. Como sabrán, tenemos una hora por la cual vamos a aprovecharla al máximo para poder cursar esta clase, ¿no? Con lo que vamos a iniciar a continuación, voy a empezar a compartir pantalla. Denme unos segunditos. De igual manera, si alguien tiene una duda, en lo que vayamos avanzando, las pueden ir dejando en el chat para que al final de igual manera podamos presentar. Bien. Ahora sí. Ok, este curso se denomina Toma, Manejo y Transporte y Conservación de Muestras en Laboratorio. Sabemos que el manejo de las muestras, la toma de muestras, procesar, la separación, todo lo que conlleva en sí el manejo de muestras, no tanto el procesamiento, sino el manejo, el trato que se le da precisamente a las muestras, ya sea suero, plasma, sangre entera, demás, conlleva uno de los errores de laboratorio, donde hay más afluencia. De hecho, en la parte preanalítica es donde ocurre el 70% incluso de los errores en laboratorio. Por lo que, ¿por qué les digo parte preanalítica? Porque precisamente la toma de muestra, el manejo y transporte, conservación de igual manera, que es lo que estamos viendo en esta clase, es lo que se realiza en esta parte de la fase preanalítica, ¿no? Entonces, precisamente de esto se trata este curso, de poder tener algunas guías, algunas pautas, consejos de cómo nosotros podemos manejar las muestras que usamos en el laboratorio para diversas diferentes pruebas analíticas. Bien, a manera introductoria, porque por supuesto, para poder empezar con esta clase, ¿qué podemos hablar? Es precisamente lo que les decía a un inicio de la clase, ¿no? La cantidad de errores que pueden ocurrir durante la toma y procesamiento de muestras de sangre es potencialmente numerosa y las consecuencias de estos errores son muy dañinas para los pacientes. ¿Por qué razón es considerada que sean dañinas, sean peligrosas? ¿Por qué razón? Porque se pierde tiempo,
se pierde tiempo. Hay pruebas que son muy sensibles, de hecho que incluso con la misma luz pueden llegar a degradarse los analitos que se desean am, analizar, ¿no? Diferentes pruebas que se desean analizar son demasiado sensibles que hay que tener cuidados especiales incluso en ciertas pruebas, por lo que aquí es donde tenemos que tener más cuidado, ya que al momento de procesar la muestra no es donde ocurren la mayoría de los errores. La mayoría de los errores es cuando eh, se hace la toma de muestra, la separación, transporte, la conservación. ¿Y por qué agregamos la conservación a este tema? Porque muchas veces pasa que tenemos que enviar de un laboratorio a otro, tenemos que enviar muestras. ¿Y cómo es la, la manera de envío? Así como hay pruebas a las que el suero hay que protegerlo de la luz, hay pruebas en las cuales uno tiene que mantener cierto cuidado a ciertas temperaturas. Por ejemplo, hay que mantener cierto uh, cuidados. ¿A qué me refiero con cuidados? Que, bueno, ya lo había mencionado. Se debe mantener una cadena de frío, debe estar a temperaturas bajas. Y todo esto es lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver la manera de transporte en general, ¿no? Porque en sí son innumerables pruebas, por lo que es necesario tener una capacitación generalizada y en algunos casos vamos a tener un poco más específica para que podamos tener en cuenta cuáles son las pruebas y demás, ¿no? Incluso pruebas que se realizan de manera rutinaria son las que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ya que la misma luz eh, puede llegar a degradar el valor real. Esto, todas estas acciones, todos estos procedimientos que se realizan durante la toma de muestra, el manejo, la conservación, son necesarias y muchas veces se ve en la obligación de implementar programas de capacitación que aborden las buenas prácticas de laboratorio para capacitar a los profesionales que se encargan de tomar las muestras de una manera correcta. Bien, de esta manera nosotros como equipo en laboratorio nos vemos obligados a realizar estas acciones. Y también si en el laboratorio, en el lugar donde se encuentran ustedes trabajando, no se realizan este tipo de capacitaciones de manera regular, o lo correcto en todo caso sería de manera periódica, así haya o no personal nuevo, porque siempre ocurren diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, cambio de reactivo, que es lo más común, el cambio de reactivo, y también alguna modificación con algún tipo de equipo, ¿no? Por la cual se va a emplear estos mismos procedimientos. Entonces, se ve en la necesidad. Estas capacitaciones no deben ser solamente cuando hay nuevo personal o al inicio, cuando nosotros recién estamos empezando nuestra vida laboral, sino de una manera recurrente. De una manera recurrente y por lo tanto, bueno, es necesario, ¿no? Las metodologías altamente sofisticadas no pueden producir buenos resultados a partir de una muestra inadecuada. La toma adecuada y el manejo correcto de las muestras son vitales para evitar los numerosos errores inherentes a esa etapa. De nada sirve que el laboratorio tenga el mejor equipo, pasen los controles de una manera diaria y que los controles les den en unos valores adecuados, que estén dentro de la media, que estén cerca de la media. De nada sirve que se pasen los controles, que se tenga un buen reactivo, que no esté contaminado, que se empleen un buen
un buen manejo del equipo. Si la muestra que yo voy a pasar por ahí, por ese mismo equipo, es inadecuada, no cumple con los requisitos indispensables y necesarios, obligatoriamente necesarios para poder realizar las pruebas. ¿Y en qué se basaría en todo caso esto mismo? ¿Por qué serían inadecuados? Porque los mismos valores normales están basados en las exigencias que se le debe dar al paciente y que este mismo paciente debe cumplir. Recordemos que los errores preanalíticos pueden tener numerosos orígenes, como la identificación incorrecta del paciente, el orden incorrecto de los tubos durante la recolección, el uso inadecuado de aditivos, errores en el etiquetado, que viene ligado más que todo con la identificación incorrecta del paciente, el tiempo transcurrido entre la toma y su análisis y diferentes errores burocráticos. Incluso aquí también llega a estar dentro la demora excesiva de la toma de muestra a la centrifugación de la muestra o la separación, ¿no? Es decir, de la obtención de suero o plasma. Mira, mami, está bien bruja siempre tu agua. Bien. Y a esto es lo que nosotros nos vamos a guiar. ¿Cuáles son los requisitos para ciertas tomas de muestra? Por lo general, en algunas pruebas van a variar de una a otra, pero estas son generalizadas, ¿no? Por ejemplo, debe estar en ayunas, que es lo primordial. Sin embargo, también tenemos presente, también tenemos que tener presente que uno de los errores más grandes que existen en la toma de muestra es no preguntar al paciente si consume o se administra algún tipo de medicamento, cuáles son los síntomas del paciente y demás. A veces también es muy importante conocer esto porque genera una interacción. Sabemos cuáles son las funciones de los medicamentos, por ejemplo, altera ciertas funciones de la célula. Por ende, esta misma célula no va a funcionar de una manera normal, alterando así algunos valores y por lo tanto no sabemos qué es lo que está pasando en realidad. Es muy importante preguntar los antecedentes, la historia del paciente. El paciente nos lo va a decir porque el paciente lo ve necesario y nosotros también tenemos que ver necesario hacer este tipo de cuestiones. El tema de identificación de los tubos, por ejemplo, ¿cómo se puede evitar? Metodologías que son realmente fáciles de aplicar, sencillas de poder realizarlo y también asegurarnos de que el paciente se vaya seguro, se vaya confiado de que su muestra ha sido ah, nombrada, ha sido rotulada, ha sido etiquetada e identificada de una manera correcta. Entonces, que se vaya con esa confianza de que el laboratorio le ha dado un buen servicio. Son pequeñas acciones que podemos realizar en el mismo laboratorio. Y que por supuesto, eso es lo que vamos a ver de una manera un poco más profunda en esta clase, ¿no? Bien, seguimos entonces con la toma de muestra. La toma de muestra eh, es uno de los lugares, vuelvo a repetir, y es algo que me van a estar escuchando toda la clase, toda esta hora, estos 45 minutos que todavía nos quedan, que aquí es donde ocurre la mayoría de los errores. Aquí es donde ocurre la mayoría de los errores en laboratorio y es donde debemos de tener mucho cuidado, enfocarnos en el paciente, estar concentrados en lo que hacemos, en lo que decimos, porque también aquí es donde se da a veces información errónea. Eh, Debido a esto es que nosotros debemos capacitar al personal, capacitarnos nosotros mismos, por eso también estamos aquí. Entonces, es un lugar bastante predispuesto a cometer errores, ¿no? Bien,
Hablemos de la instancia física, por ejemplo. ¿Cómo se caracteriza un lugar designado como toma de muestra? Por ende, el lugar tiene que ser un lugar pulcro, un lugar limpio, un lugar que donde uno entre, bueno, se vea que ha sido manejado con todas las normas que conllevan, ¿no? Recordemos que también este lugar es donde se manejan muestras de sangre y por lo tanto no debe haber salpicaduras de esta misma, todo debe estar debidamente ordenado, el personal debe estar con su indumentaria que corresponde y por supuesto que debe ser un lugar tranquilo, ¿no? Que genere tranquilidad. Y de igual manera que es un lugar fresco y por supuesto al ser una toma de muestra, un espacio aislado, debe presentar cierto grado de privacidad para que el mismo paciente también pueda tener la libertad y también la confianza de poder preguntar cualquier inquietud, cualquier duda y también comentar, ¿no? Algunas situaciones por las que está pasando en cuanto a enfermedad o salud, antecedentes, perdón, al personal que se encuentra precisamente en ese lugar. Recibir o proceder a la búsqueda de material en el mismo laboratorio descentralizado también. Esto es algo que tal vez a alguno le ha pasado. A mí es, en su momento también me ha logrado pasar. Y es que a veces, ¿qué es lo que hacemos cuando tomamos la muestra? Bien, recogemos la ficha y demás, se nos entrega la ficha para poder llamar al paciente, realizar la toma de muestra. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, eh, llamamos al paciente, nos aseguramos que sea él, lo cual es correcto y es lo que se debe de hacer. Sin embargo, ¿qué es lo que fallamos aquí? ¿Qué es lo que, cuál es el error que cometemos aquí? A veces eh, hacemos sentar al paciente, tomamos la muestra y nos percatamos que en la orden médica, en la orden de laboratorio, se encuentra una prueba donde requiere ciertos cuidados. Por ejemplo, el no uso del torniquete, pero bueno, ya le hemos tomado con torniquete. O también que necesita pruebas de coagulación, pero no tengo un tubo con citrato precisamente en ese momento. Y sabemos que, bueno, la coagulación ya empieza a activarse y por lo tanto hasta poder ir al laboratorio y recoger mi tubo con citrato, bueno, ya ha pasado mucho tiempo. Y por ende, el resultado va a salir alterado. ¿Cuál es otro error? También percatarnos que existe una prueba especial por la cual se debe mantener en cadena de frío. Pero, ¿qué pasó? En ese momento no hay un recipiente adecuado para poder realizar esta cadena de frío, para poder someter a la muestra en cadena de frío y llevarla a su pronta centrifugación. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de la toma de muestra. Previo a esto, antes de llamar al paciente, nosotros ya tenemos la orden lista. ¿Y qué se hace en ese momento? Alistar el material, los tubos o por lo menos verificar que los tenemos a disposición. Y luego recién empezar la llamada al paciente, la toma de muestra y demás, ¿no? Y esto también viene ligado a lo que conlleva hacer la revisión del mismo material. De igual manera, debemos tener listo el formulario o la solicitud de toma de muestra. La solicitud debe contener la siguiente información de una manera general: el nombre completo del paciente y la fecha de nacimiento o edad. Por lo menos uno de estos datos, de preferencia los dos, por supuesto, para poder también relacionar con algunos datos en cuanto a los resultados del laboratorio, ¿no? Puede ser que el paciente sea un neonato y que en el laboratorio de hematología, que precisamente le piden un hemograma, le salgan los valores muy alterados por los cuales desean fijarse la edad del paciente y no hay tal dato. Entonces aquí es donde ya surgen las dudas, que por qué su hematocrito está tan alto y demás. O tal vez esta persona es vive en zonas altas
y por lo tanto su hematocrito hemoglobina de igual manera está súper elevado. Entonces, debido a esto también se puede colocar en la hoja, en este mismo formulario, en observaciones, la persona vive en tal parte, por lo tanto puede ser que en el hemograma sus valores se vean alterados, pero es por esta razón. Entonces, aquí es ya donde también se gana tiempo, ya que debemos considerar ciertos valores normales para este tipo de pacientes que vive en zonas altas, ¿no? Al nombre del médico solicitante, otro de los datos bastante importantes también, de igual manera para consultar, enviar resultados y demás. Número de identificación o código que se maneja en los laboratorios para cada paciente para poder realizar el ingreso al demás sistema y también manejar de esa misma manera en el laboratorio. Fecha y hora de la misma toma de muestra, también otro de los resultados, otro de los datos muy importantes también a la hora de manejar esta toma de muestra, ¿no? Porque hay pruebas en las que se debe de tomar a ciertas horas, por ejemplo, el cortisol, que sabemos que se debe tomar una en la mañana, una en la tarde, a una hora concreta, una hora exacta. Y de igual manera, y ya para terminar, la última, pero no menos importante, los exámenes solicitados, ¿no? Para poder saber, tener conocimiento de qué análisis son los que el paciente se va a realizar. Recordar también que debemos comprobar que si es necesario, el paciente debe cumplir con las especificaciones reglamentarias para ciertas pruebas, ¿no? Por ejemplo, comprobar si está en ayuno si lo requiere, restricciones alimentarias, la hipersensibilidad al látex o al antiséptico. Verificar si el paciente está en ayunas y o obedeció las restricciones alimentarias necesarias para los análisis o para los exámenes, ¿no? Hay pruebas en las que no es necesario realizar ayunos, pero sin embargo en otras estrictamente sí, por lo que se debe de tomar en cuenta estas preguntas, ¿no? De acuerdo a los análisis solicitados. Y también asegurarse de que el paciente entendió las preguntas que se le han hecho. No usar palabras rebuscadas con los pacientes. A veces tomamos ese error. Tomamos el error que le hablamos con palabras demasiado difíciles de entender, que no están acostumbrados a poder dirigirse con esas palabras, que no las escuchan de una manera tan común como nosotros que trabajamos en el área. Sin embargo, el paciente, por no verse quizás intimidado, si vale el término, dice que sí o dice que no. Sin embargo, podemos usar ciertas palabras que el paciente pueda llegar a comprender y nos pueda responder de una manera más honesta, qué es lo que nosotros buscamos, qué es lo que nosotros queremos. De igual manera, dentro de la toma de muestra, perdón, existen tipos, actividades, ¿no? Que se deben de cumplir de una manera obligatoria. Se deben seleccionar los tubos, las agujas y otros materiales necesarios para la toma de muestra. Asegurarnos qué tipo de muestra yo voy a tomar, la técnica que yo voy a emplear para poder realizar la extracción de sangre. Hay diversas, ¿no? Tenemos el Vacutainer con el equipo de mariposa y también, por supuesto, la que no va a faltar jamás es con las jeringas, ¿no? De acuerdo a los requerimientos, porque algunas veces necesitamos llenar varios tubos, tiene innumerables pruebas y por ende es necesario tener a disposición también el sistema para toma de muestra con tubos al vacío. Revisar que tenemos el material necesario, como les había mencionado en la misma, hace un momento, en la misma diapositiva de hace un momento, es muy necesario que nosotros revisemos que en la toma de muestra esté todo el material que yo voy a necesitar. Y antes de realizar la toma de muestra, la punción al paciente, asegurarme que todo mi material esté a disposición
para la próxima transvasación. Y si lo voy a hacer con el sistema al vacío, ya sea con el equipo alado o con el Vacutainer, tener una gradilla quizás aparte cerca donde esté ya ordenado los tubos de acuerdo a los aditivos, de acuerdo al color. Y gracias a esto, bueno, ir llenándolos en ese mismo orden. ¿Para qué? Para que, bueno, yo no logre confundirme y los llene de un correcto orden. ¿Para qué? Para que, bueno, no se vayan a alterar los resultados de la prueba por un mal llenado de tubo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo mezclo el ETA, el aditivo ETA, con el tubo sin aditivo, es decir, con el suero? Y necesito un calcio, por ejemplo. Este calcio no lo va a leer porque precisamente el ETA, una de las funciones del ETA es inhibir, anular, si vale el término, el calcio. Entonces, ¿de dónde voy a obtener el calcio? No va a haber nada que lo pueda leer. Por ende, voy a necesitar otra toma de muestra para poder realizarle al paciente. Esto es muy importante y es debido a uno de los del por qué la mayoría de los errores ocurre en la toma de muestra o también ocurren en la separación, en el tratado de muestra. Precisamente, en resumen, ocurre en la etapa preanalítica del laboratorio, en los procesos de laboratorio. Otras de las actividades que conllevan y que se deben de respetar y realizar es el llenado de los tubos y la identificación correcta de ellos. Si bien es cierto, se dividen en colores, ¿no? Tenemos una diapositiva atrás, por ejemplo. Los tubos con tapa roja por lo general son los denominados sin aditivo, con amarillo, con gel separador. Estos de hecho se usan para el área de química, inmunología, hormonas, serología. Los considerados, bueno, los que vienen con una tapa celeste, por lo general o en su mayoría contienen citrato de sodio que están destinados para el área de coagulación y también para el D. Tenemos también los tubos con la tapa color lila, que sabemos que son ETA y para el área de hematología, banco de sangre, ¿no? Lo que tienen los tubos lila son los que tienen heparina de litio, heparina de sodio, por ejemplo, para química sanguínea, electrolitos y también para gases arteriales. Tubo con tapa color ploma, fluoruro de sodio, oxalato de potasio, para medir glucosa y ácido láctico. Y por último, tenemos tubos con tapa negra donde se encuentra el citrato de sodio, pero a diferencia que este es más concentrado, tiene una mayor concentración de 3.8%. Cada uno de estos tubos tiene un aditivo, o al menos la mayoría, tiene un aditivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿O a dónde quiero llegar con esto? Cada uno de estos tubos tiene un aditivo que va a estar relacionado con la cantidad de muestra en cada uno. Y que esta marca que que vemos aquí, en esta parte, quiere decir que el volumen de anticoagulante que hay en este tubo alcanza y está indicado para exactamente este volumen de sangre. Entonces, si yo quiero resultados que vayan relacionados de una manera correcta entre volumen de muestra y volumen de anticoagulante, yo debo hacer llegar mi muestra, el volumen de la muestra o la sangre, no hasta aquí, que no llega a la marca tope o al límite tope en cuanto al volumen de muestra,
sino que lo tengo que hacer hasta aproximadamente aquí. Hay un volumen aquí vacío que debería considerarse lleno. Entonces aquí es más seguro que los resultados no sean vistos como considerados adecuados, vistos considerados correctos por el mismo tema del volumen relacionado entre la muestra y el anticoagulante. Sin embargo, en esta misma muestra vemos que el volumen está relacionado con la cantidad de anticoagulante. ¿Cómo sé que está relacionado? Porque la misma marca de fábrica que tiene estos mismos anticoagulantes están marcando que es hasta aquí el tope y bueno, la persona que llenado este tubo, bueno, ha considerado esto, lo cual es correcto y bueno, los resultados van a estar relacionados de acuerdo a volumen de muestra y volumen de anticoagulante. Lo mismo pasa con todas y cada una de los tubos. Si queremos una buena relación entre anticoagulante y muestra, debemos tomar este ejemplo, el del primer tubo. De igual manera, van a existir criterios básicos para, perdón un ratito, para el rechazo de una muestra. ¿Cuáles podrían ser esos criterios para el rechazo de una muestra? Tenemos los siguientes: el transporte en contenedores inadecuados. Y de eso también vamos a hablar porque, bueno, el curso también lo maneja, lo vamos a manejar. De acuerdo al transporte, los contenedores, qué características deben de tener, cuáles son los requisitos que deben de cumplir. ¿Es un contenedor, dos contenedores? ¿Cómo se deben manejar estos casos? Por otra parte, también tenemos la identificación incorrecta o incompleta. ¿A qué nos referimos con incompleta? Bueno, que no se haya preguntado al paciente la edad, por ejemplo, la fecha de nacimiento. En algunas pruebas especiales, como por ejemplo en hormonas, no se haya preguntado la fecha de menstruación, por ejemplo. ¿Qué más? La edad del paciente. Si está en ayunas, también es una pregunta muy importante y que muchas veces pasa por alto. De esta manera. Volumen de muestra inadecuado, y es lo que hemos hablado hace un momento. La muestra no viene relacionada con el volumen de anticoagulante. Entonces, esto es uno de los criterios de rechazo incluso más comunes que puede haber. De igual manera, tal vez el paciente tiene una gran cantidad de análisis y por lo tanto el volumen de suero de muestra que se ha mandado al laboratorio para procesar no es suficiente y por lo tanto se requiere una nueva muestra, una nueva recolección. Por lo tanto, se debe de llamar al paciente para que se vuelva a realizar obviamente la toma de muestra. ¿Y cuál es el problema aquí? Que muchas veces ciertas pruebas se deben realizar a cierto día y los pacientes necesitan pedir permiso para poder faltar al trabajo y dirigirse al laboratorio. Ese es uno. Y otro, también en algunas pruebas se necesita cumplir con ciertos días o esperar que pasen ciertos días para poderse realizar la prueba. Por ejemplo, en el caso de hormonas, sabemos que en algunas pruebas una mujer tiene que estar con ciertos días del periodo menstrual y de igual manera
para un control de embarazo, por ejemplo, una beta-HCG para poder controlar y tener un valor exacto de acuerdo a los días. Si se pasa un día, si se pasan 2 días, bueno, el valor ya no va a ser el mismo y por lo tanto debemos tener mucho cuidado con esto, ¿no? Averiguar qué tanto de muestra más o menos se va a necesitar aproximadamente para poder hacer la recolección de la muestra, no confiarnos en cuanto al volumen, ¿no? El tubo de recolección inadecuado. De igual manera, hay que saber para qué pruebas se puede realizar con ciertos tipos de aditivos. En algunos casos, por ejemplo, se puede emplear el plasma para poder realizar ciertas pruebas en el área de química sanguínea. Por ejemplo, se podría emplear, dependiendo del reactivo, ¿no?, que se ocupe, el plasma extraído, bueno, con ETA para poder hacer, por ejemplo, unas transaminasas, TGO, TGP. Sin embargo, para otras pruebas, esto se va a ver completamente anulado. No nos va a servir. Tal es el caso de calcio. Si hacemos calcio, no nos va a salir ningún valor. No nos va a funcionar para poder determinar el valor real de esta prueba. ¿Por qué? Porque es lo que yo les mencionaba hace un momento. El EDTA elimina el calcio de la muestra y por ende no se va a poder leer. Entonces les recomiendo que antes de tomar la muestra se pregunte si si hay algún tipo de duda, algún tipo de inquietud. Es mejor que estemos confiados, perdamos unos minutos que hacer perder tiempo valioso al paciente. Otro de los puntos también es la presencia de hemólisis. La presencia de hemólisis es uno de los eh, problemas, si podemos decir accidentes, más terribles, ya que la hemólisis no nos va a permitir un buen procesamiento de las muestras, no nos van a leer de una manera correcta los mismos equipos. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. Y tenemos un punto, de hecho, especial para la hemólisis, así que vamos a tocar también. De igual manera, por último, otro de los criterios es el almacenamiento y o transporte en condiciones inadecuadas. Si tal vez se necesita derivar algunas muestras para poder realizar ciertas pruebas especiales y de hecho este plasma o suero necesitaba conservarse en una cadena de frío, pero sin embargo llegó sin una, entonces bueno, es un criterio de rechazo. Tal vez se necesitaba plasma con ETA, pero se mandó plasma así tratado. Entonces, igual, es una muestra que no se puede aceptar. Tal vez la muestra necesitaba ciertos cuidados. Por ejemplo, necesitaba procesarse antes de la hora y no se realizó esto. La muestra fue enviada a los 40 minutos de habérsela tomado y por lo tanto demoró media hora en llegar al laboratorio donde se va a realizar el análisis. Bueno, aquí también viene a ser otro error, ¿no? Otro criterio básico o criterio básico de rechazo. Bien, este es uno de los muchos criterios de rechazo de muestras, ¿no? Existen varios, cada laboratorio maneja diferentes, pero también tenemos muchos en común, como estos los que estamos, bueno, lo que hemos visto, ¿no?, en pantalla y de lo que hemos estado hablando. En cuanto a la toma de muestras, algunas pruebas requieren que la misma muestra se enfríe inmediatamente. Es lo que yo les mencionaba acerca de la cadena de frío, ¿no? Para que el mismo metabolismo celular disminuya o que se mantengan a 37 grados para evitar la aglutinación.
o incluso proteger la muestra de la luz solar o incluso de la misma luz. Aquí tienen una tabla, les preparé una tabla para que tomen en cuenta, tal vez algunos no sabían de algunas pruebas, quizás aquí hay que añadir varias, pero las más comunes, las que necesitan de una manera obligatoria la cadena de frío para poder ser transportadas y de igual manera para ser procesadas. Si hablamos de cadena de frío, tenemos las siguientes pruebas: la gastrina, el amonio, ácido láctico, y que de hecho el amonio, en un paréntesis, el amonio se debe tomar sin torniquete y que por lo general esta prueba se emplea plasma con ETA. Ácido láctico, catecolaminas, piruvato y la PTH, que es la paratormona. Estas pruebas necesitan eh, cadena de frío de una manera obligatoria porque se debe de tener ya lista este mismo contenedor para ser transportado y poderle brindar las correctas condiciones de transporte y almacenamiento, envío de muestra al laboratorio asignado, ¿no? Bien, por otro lado también tenemos a las pruebas que deben ser almacenadas en un 37 grados. Estas son, perdón, estas son las siguientes: aglutininas frías, crioglobulinas, criofilinógeno. Estas pruebas precisamente es para evitar la aglutinación eh, en las mismas muestras y así evitar que estas mismas puedan alterarlos, ¿no? Por último, también, y las más sensibles, de las que hay que tener mucho cuidado, es la de mantener al abrigo de la luz, protegerlo de la luz. En primer lugar, tenemos la bilirrubina. ¿Por qué lo tenemos en primer lugar? Porque es una de las pruebas que realmente ingresan todos los días. Es una prueba común, es una prueba incluso de rutina que se realiza, que puede ser considerada como de rutina. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con esta, ya que en algunos casos, la bilirrubina para poder realizar, procesar, en algunos casos se necesita que esta misma repose para posteriormente poder leerlo. Y en estos casos, bueno, estoy hablando de metodologías semiautomáticas, ¿no? En estos mismos casos es ahí donde puede contaminarse con luz y ahí es donde esta misma se va a ir degradando. Por eso mismo hay que tener mucho cuidado con esta misma. Tener a disposición una gradilla especial, un cajón especial, algo que la pueda cubrir de la luz para que esta misma no se vaya degradando. Por otra parte también tenemos la vitamina A, la vitamina B6, betacarotenos y porfirinas. Estas son las pruebas que se deben proteger de la luz. Bien. Tenemos ahora la separación del plasma o suero. Sabemos que las muestras de suero o plasma destinadas a exámenes de laboratorio deben separarse del contacto con las células sanguíneas lo más antes posible, a menos que estudios demuestren que este contacto prolongado no afecta a los resultados. Los procedimientos recomendados de la centrifugación y separación del suero o plasma dentro de las 2 horas posteriores de la recolección, aunque muchos analitos mantienen su estabilidad durante periodos más prolongados. Sin embargo, hay analitos donde esto es todo lo contrario, donde sucede todo lo contrario. Es decir, que estos mismos analitos van a estar degradándose, incluso al minuto de lo que ya se empiezan a tomar la muestra. Por lo tanto, ni bien ya está
coagulada la muestra, se debe separar para poder tener una muestra más estable con resultados más fidedignos, ¿no? Independientemente del método de recolección utilizado, ya sea al vacío o con jeringa, todos los tubos que contengan aditivos, excepto el citrato de sodio, deben homogeneizarse por inversión al menos unas 10 veces para garantizar una mezcla adecuada de la muestra y también del aditivo. Las muestras de suero deben estar completamente coaguladas antes de la centrifugación. No se recomienda agitar o abrir el tubo durante el proceso de coagulación. Las bajas temperaturas retrasan la formación de los coágulos. Por eso mismo es que a veces se emplea el baño María, ¿no? El baño María para poder agilizar esto. Pero lo correcto es que nos tomemos un poquito del tiempo para, eh, para lo que conlleva en sí el proceso de la coagulación y posterior a eso la separación de la misma muestra, ¿no? Y también otro parámetro aquí que hay que tomar en cuenta es que no porque esta ya haya sido centrifugada, no lo vamos a separar en los tubos que corresponden ya precisamente y únicamente para el suero. No los podemos dejar este suero con el coágulo porque de igual manera puede afectar el resultado. Estos mismos deben estar separados. Hablemos ahora acerca de la agitación y la hemólisis. El manejo cuidadoso de las muestras ayuda a reducir, a minimizar el daño a los glóbulos rojos. La hemólisis puede causar interferencia química en la prueba en sí, interferencia óptica en muchos instrumentos que usan la lectura óptica. Por ejemplo, aquí les tengo una tabla donde eh, podemos observar el riesgo y la alteración en cuanto al porcentaje de la hemólisis, ¿no? Si en un suero que presenta hemólisis tiene las siguientes pruebas, vemos el porcentaje de alteración que pueden llegar a tener sobre las pruebas. Por ejemplo, tenemos la CTH, que es valores bastante elevados de alteración, el LDH, potasio, son un porcentaje alto, la magnitud de alteración es bastante elevada. De igual manera, la troponina, de igual manera, aunque no es considerado un porcentaje elevado a comparación de los otros, pero sí hay una alteración. Entonces, por esto mismo hay que tener mucho cuidado con no dañar la muestra para que esta misma no provoque una hemólisis. Si podemos observar pruebas eh, especiales, como es el caso de la T4 también. De igual manera, hay pruebas que pueden llegar a ser muy perjudiciales. Albúmina, bilirrubina, proteínas totales, fósforo, calcio, fosfatasa alcalina. Son pruebas que se realizan prácticamente todos los días, de acuerdo a las exigencias de los pacientes, por supuesto, ¿no? Pero son pruebas que se realizan casi todos los días y por ende se tiene que tener mucho cuidado para poder realizar este tipo de pruebas. Y también con el manejo. Si hablamos ahora del almacenamiento, las muestras de suero o plasma deben separarse físicamente de las células tan pronto como sea posible, porque de lo contrario estas mismas siguen metabolizándose y continúan degradándose. El suero o plasma no debe permanecer a temperatura ambiente durante más de 8 horas. De lo contrario, de igual manera, pueden verse alterados muchos de los valores, ¿no? Si los exámenes no pueden realizarse dentro de ese intervalo de tiempo, lo cual es comprensible, en muchas pruebas se espera que se lleguen a cierto número de, de sueros de muestra para poder realizarlo. Esto lo que se puede hacer es refrigerarlas entre un 2 a 8 grados centígrados. Una vez llegado al número adecuado, correcto,
recién poderlas procesar, ¿no? Pero mientras esto pasa, estas deben estar separadas de una manera correcta, almacenadas de una manera adecuada. Bien, ya estamos terminando. Si los exámenes se realizan después de las 48 horas, desde la recolección, las muestras deben congelarse a un menos 20 grados centígrados. Las muestras no deben congelarse más de una vez, ya que pueden resultar en cambios significativos en los resultados. El descongelamiento debe realizarse a temperatura ambiente sin el uso de calefacción. Deben estar descongelándose de una manera natural, recordemos eso. Si hablamos por último, ya finalizando, sobre el transporte de las muestras, en la reducción de riesgo de transmisión de agentes infecciosos mediante el uso de barreras protectoras, se debe usar el uso de barreras individuales y colectivas. En la capacidad infecciosa de los virus, como ser hepatitis B, virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis C, mediante la inyección mecánica de material infectado, contacto con heridas, cortes, quemaduras, transmisión sexual y otros. Tener mucho cuidado. Recordemos que estamos hablando de transporte de muestra con riesgo de infección, con riesgo biológico. Entonces se le debe dar la misma importancia para esta misma. Bien, el transporte de material biológico debidamente empaquetado puede considerarse una actividad segura. El embalaje secundario debe ser hermético. Los embalajes primarios y secundarios deben ser resistentes a la pérdida de material. Muestras refrigeradas o congeladas con hielo seco y nitrógeno líquido, para el caso de muestras que requieren emplear una cadena de frío. El hielo seco o el hielo por sí deben colocarse fuera del embalaje secundario o en el embalaje exterior o en el sobre de embalaje. Ya que nos referimos con embalaje primario y secundario. Una vez nosotros tenemos el Spen2 con nuestro suero, necesitamos un embalaje, un recipiente hermético, ¿no? Que esté protegido y demás. Y por supuesto que nuestro Spen2, nuestro tubo con muestra debe estar también muy bien sellado. Si es posible, volverlo a sellar con una cinta o también con parafil, que también es muy correcto usarlo. Posterior a eso, tiene un embalaje secundario, donde este mismo es apto para evitar las pérdidas y que también sean muy resistentes, ya que muchas veces en este mismo recipiente es donde se almacena o se coloca el mismo hielo para mantener las temperaturas que se deben exigir para la muestra. Posterior a esto, necesita un embalaje exterior, en estos casos es embalaje terciario, lo cual es muy recomendable también que se puede emplear, debe ser hermético, resistente y también, bueno, debe estar apto, ¿no? Para el envío de muestras. De igual manera, este contenedor, al igual que todos, debe tener el logo de riesgo biológico, ¿no? De transporte de muestras, básicamente. Bien, hemos llegado hasta aquí, lo hemos resumido lo más esencial, lo más importante, de hecho. Y no sé si, antes de finalizar, no sé si se han dado cuenta o lo vieron, la verdad que no le he dado mucha importancia en principio, pero tenemos un enlace aquí en la diapositiva. Este enlace los va a conducir a la descarga de un documento que habla acerca de este tema, ¿no? De la toma, del manejo, transporte, almacenamiento de muestras en laboratorio, pero no solo de muestras sanguíneas, sino también muestras microbiológicas y demás, ¿no? Es una gran variedad, es muy interesante. Así que les recomiendo, si van a solicitar
el material de estudio, la clase grabada, les va a servir bastante este documento, ya que va a complementar todo lo que hemos visto en este tema el día de hoy. Y bueno, para que se empapen aún más, ¿no? Y bueno, tengan una capacitación incluso más completa. Porque bueno, es además de tener la parte auditiva, audiovisual, también es muy necesario que podamos empaparnos con una lectura, lo cual ya sería lo que conlleva esta parte. Bien, eso es todo por hoy. Hemos llegado a la parte final. No sé si alguien quisiera comentar algo, quisiera agregar algo, o tal vez alguna pregunta que tienen. En cuanto a las cadenas de frío, tanto para muestras biológicas y también para manejo de medicamentos o vacunas, que prácticamente es lo mismo, eh, se necesita realizar un control de temperatura al manejo que se requiere. Por ejemplo, si hablamos de cadena de frío o mantener esta temperatura, se tiene que tener una tabla o un formulario donde indique las horas, las fechas, y se mida la temperatura y se registre estas mismas temperaturas. Es un formulario eh, donde se anotan estos datos. Y es lo mismo, este mismo formulario aplica para medicamentos, para vacunas. Es el mismo básicamente. Es donde se registra la fecha, día eh, y temperatura, ¿no? Y por supuesto que tiene que ser firmado, sellado por la persona encargada de realizar esta tarea, de mantener la temperatura y demás, ¿no? Básicamente es el mismo procedimiento y este documento es quien asegura que se tiene un debido control de la temperatura para ciertos almacenes, ¿no? En este caso para vacunas. Bien, creo que no hay más preguntas. Les agradezco. Bien, además, además de los controles que se deben hacer de temperatura, por supuesto que se debe realizar estos controles de una manera periódica. También mostrar un registro del material que se emplea. Por ejemplo, si también es muy necesario registrar qué tipo de metodologías se emplean para poder almacenarlos en cadena de frío. Por ejemplo, si se requiere hacer una conservadora, una heladera portátil quizás, o también una fija, para poder realizar estos procedimientos, ya que en muchos casos, en muchos países se requieren estos procedimientos de asegurar
la cadena de frío, el registro, persona responsable, la documentación de el compromiso de esta labor, de esta tarea. Básicamente es una carpeta con todos los cumplimientos que se deben hacer, el formulario, las características de los equipos también. Que hable acerca de todo lo relacionado hacia el trabajo de la cadena de frío en base a medicamentos, que es casi lo mismo en vacunas también. En la OMS-OPS recomienda más que todo este tipo de bibliografías. De hecho, ellos mismos las hacen en una manera estandarizada para poder conservar este tipo de vacunas, que es muy necesario mantenerlas en cadena de frío para evitar la degradación. De igual manera, sí se requiere poder realizar si requieren ustedes una bibliografía acerca del almacenamiento exclusivo de pruebas y muestras de laboratorio, manejo, transporte, almacenamiento, de una manera más explícita, de una manera más explícita los manejos de muestras en laboratorio. De igual manera, está en este enlace. Está en este enlace para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan tener junto con ustedes. Bien, les agradezco a cada uno de ustedes su participación y que hayan estado presentes. Gracias por las consultas y bueno, hasta aquí yo me despido. Realmente les agradezco a cada uno su participación y bueno, nos estaremos encontrando más adelante. Entonces, nuevamente gracias y bueno, que pasen muy buenas noches.